Bien, vamos a seguir leyendo en Lucas 20, del verso 19 al 28. Estábamos leyendo cómo Jesús había dicho una parábola, y en la parábola, de alguna manera, de alguna manera no, claramente, en la de los labradores malvados, había acusado a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a los gobernantes religiosos, que habían ido en contra de los profetas, de los que eran los siervos que Jesús había mandado una tras otra vez. Entonces vamos a leer lo que dice ahora en el 19, porque aquí vamos a ver lo siguiente. Dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. ¿Quién? A Jesús. Porque comprendieron que con ellos que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, lo mismo que le vengo diciendo. Es decir, ellos sí entendieron la parábola, ellos entendieron que la parábola se estaba refiriendo a ellos, y que era contra ellos, porque ellos eran a lo que Jesús había puesto como esos labradores malvados, el que el Señor había dejado encargado de su viña, y que ellos lo que habían hecho era que habían maltratado a uno tras otro de sus servidores, y al fin habían matado al hijo amado del Señor, y que aquel que se convirtió en la piedra angular, ¿verdad? La que fue desechada por los edificadores, como leímos anteriormente. Ellos lo comprendieron, ¿verdad? Entonces, pero ellos tenían temor del pueblo. No era que ellos no querían agarrarlo, como lo vengo diciendo, es que ellos tenían temor del pueblo, porque ellos creían que Jesús iba a utilizar el pueblo contra ellos. Como ellos sí querían utilizar el pueblo contra Jesús, ellos creían que Jesús iba a utilizar el pueblo contra ellos, porque eso es lo que ellos hacían. Su propósito era matar y destruir, porque estaban siendo controlados, lamentablemente, influenciados por Satanás. Lamentablemente, Dios que lo perdone. Y seguimos leyendo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos. ¿Ve? Enviaron personas que no parecieran que fueran de ellos, de los gobernantes, ni que fueran de los sacerdotes, ni siervos de ellos, para que se simulasen justos, que se simulasen como gente del pueblo común, ¿verdad? A fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Es decir, ahora estos lo que quieren es ver si le sorprenden en alguna palabra, para entonces entregarle la autoridad y el poder del gobernador, pero no ya del gobernador judío, sino del gobernador romano. Que los romanos resuelvan el problema. Es lo que quieren, encontrar alguna palabra para que sean los romanos, la potencia ocupante en este caso, quien les quite de arriba a esta persona que ellos consideran peligroso para su poder, que ejercen por medio de la religiosidad en el pueblo. Y seguimos leyendo. Y los espías, estos que fueron, ¿verdad? Fueron y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Le estás dando lisonjas. Lisonjas son como decirle cosas buenas. Fíjense, recuerden que están fingiendo ser justos, ¿verdad? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Le hicieron esta pregunta. ¿Nos es lícito dar tributo a César? Debemos dar el tributo, debemos pagar impuestos a César, es lo que están preguntando. Porque ¿cuál es el propósito? El propósito es ver cómo ya, no pudiendo ellos por tener temor del pueblo echarle mano a Jesús, que sean los romanos que lo hagan. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Le dice: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y le respondieron, y respondiendo le dijeron: de César. O sea, la moneda tiene la imagen y la inscripción de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Bien, esta es la respuesta que Jesús les dio. Importante esto. Esta lectura se usa mucho. Muchas personas la usan para justificar también ciertas cosas, como que desobedeciendo el mandato de Cristo, por ejemplo, el predicar la palabra, el ir de casa en casa, el congregarse, nosotros dejemos de hacer eso para obedecer las cosas del gobierno, o sea, del César. Esto no justifica esto, señores. Aquí está diciendo claro: al César lo de César, y a Dios lo de Dios. El sistema económico fundamentado en moneda,
hoy en día en papel moneda, en moneda fiduciaria. Ese sistema es del gobierno. El gobierno, si tú coges un billete de cualquier país que tú seas, por ejemplo nosotros somos de República Dominicana, si tú coges un billete dominicano, tú vas a ver que el billete dice República Dominicana, que tiene imágenes de los padres de la patria o de alguna persona importante de la historia de la República Dominicana, que tiene alguna imagen de algún monumento o del Palacio Presidencial de República Dominicana y que está firmado por el gobernador del Banco Central de República Dominicana. Ese billete es del gobierno de República Dominicana. Entonces, sobre ese billete hay que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos comerciar con esos billetes, cuando nosotros aceptamos comerciar con dinero corriente de un país, nosotros estamos negociando con una mercancía, que es el dinero, es una mercancía que le pertenece al gobierno. Entonces, date al gobierno lo que el gobierno, claro, paga tus impuestos. Eso es lo que quiere decir Jesús. Hay que pagar los impuestos. Si tú quieres negociar con el dinero del gobierno, pues tienes que ceñirte a las reglas de aquello en lo que tú te estás metiendo. Bien, pero dad a Dios lo de Dios. Entonces, realmente mucha gente cuando justifica eso, en realidad lo que está diciendo es, ¿qué es lo que le toca a Dios? A Dios le toca la adoración. Todos nosotros, en realidad, todos nosotros pertenecemos a Dios, lo que somos llamados sus hijos, pertenecemos a Dios. Entonces, de Dios es la adoración. Y muchas veces cuando se dicen estas cosas, en realidad lo que se está diciendo en el fondo es, cuando se hacen estos argumentos, lo que está diciendo es, dad al César lo del César. Y también dad al César lo de Dios, es decir, dale adoración al César. Reconoce la autoridad del César por sobre la autoridad de Dios. Y no es eso lo que Jesús está diciendo. La autoridad de Dios es sobre toda autoridad. Bien, Cristo es nombre sobre todo nombre. Y ninguna autoridad terrenal debe estar para una persona que cree en Dios, que cree en Jesucristo, sobre la autoridad de Dios. Bien, ahora eso no quiere decir que si tú te metes en el sistema, si tú vives en un país que tiene unas reglas y esas reglas no están, son reglas que no contradicen lo que Dios te está mandando, esas reglas tienes que obedecerlas, debemos de obedecerlas. Ahora, inmediatamente esas reglas se ponen en contraposición, inmediatamente se oponen a lo que ordena Dios, inmediatamente tenemos incluso el deber de no obedecerlas. Por ejemplo, aquí se estuvieron implementando reglas que decían que no podíamos congregarnos. Cristo dice que tenemos que congregarnos. Cristo dice que nos congreguemos. Bien, entonces, no solamente tenemos el derecho, sino que hasta cierto punto, hasta el deber, en esos casos, de desobedecer estas reglas. Podemos buscar la manera de hacerlo, uno lo harán de otra manera, uno lo harán de otra, para hacer lo que Cristo mandó, ¿verdad? Para dar a Dios lo que es de Dios. Porque dar al César lo del César no significa quitarle a Dios lo que es de Dios, al contrario. El César no está por arriba de Dios, jamás, ni por arriba de la orden y de los propósitos de Dios para su pueblo. Eso es importante que lo entendamos y que no tergiversemos estas palabras, señores. No nos dejemos engañar tampoco por personas que la tergiversan. Bien, porque hay muchas personas cambiando estas palabras, es decir, interpretándolo de una manera, poniendo al César por encima de Dios. Bien, poniendo al César por arriba de Dios. No te congregues, no prediques, no hagas esto, no hagas lo otro, señores. Esas son cosas que es Dios que las manda. Esas son las cosas que son de Dios y hay que dárselas a Dios. Esas no son cosas que le pertenezcan al César. La adoración es para Dios. El César con su sistema económico, el César con sus leyes terrenales. Pero la adoración es a Dios, no al César. No pongas al César por sobre Dios. Entonces dice el 26. Y no pudiendo sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Estos son los espías que mandaron los gobernantes y los escribas, ¿verdad? Los principales gobernantes y los escribas terminaron siendo maravillados por las palabras que les respondía a Jesús. Quién sabe si alguno de ellos se convirtió a Cristo, ¿verdad? Son palabras de sabiduría. Pero como decíamos, el propósito de estos gobernantes, de estos escribas, de los fariseos, de los saduceos, no era encontrar verdad en Cristo o ver qué era verdad o qué era mentira de lo de Cristo. Su propósito era matarle, conforme a los que estaban siendo influenciados por Satanás. Matar y destruir. Eso es lo que hace Satanás, matar y destruir. Y si tiene que utilizar el poder religioso, pues es uno de sus poderes
preferidos que utiliza. Y si tiene que utilizar el poder gubernamental, bueno, pues es otro de sus poderes preferidos que también utiliza a través del sistema religioso, utilizar al gobierno para matar y destruir y tratar de frustrar, aunque nunca va a poder hacerlo, el propósito de Dios en nuestras vidas. No nos dejemos engañar del enemigo. Demos a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, pero primero a Dios lo que es de Dios. Primeramente y sobre todo. Y tú tienes dos órdenes. Una es de un capitán y la otra es de un general. Tú tienes que obedecer la del general, suponiendo que tú estuvieras en una milicia. Bueno, pues el César no es el general. El César no es el comandante y jefe. El comandante y jefe es Jesús, no el César. Cualquier orden que dé el César que no esté de acuerdo con la orden que ya dio el comandante en jefe, que es nuestro verdadero Rey Jesús, no hay que obedecerla. Dios le bendiga mucho, nos seguimos viendo.